Dice la palabra del Señor, San Mateo, capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea. ¿Por dónde andaba Jesús? Junto al mar. Junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué hicieron? Le siguieron. Ahora vayamos por un momento al capítulo 26 del mismo libro. Ya pasaron muchísimas cosas y nos encontramos en este capítulo, el verso 69, que dice la palabra: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él delante de todos le negó diciendo: no sé lo que dices. Saliendo Pedro a la puerta, le vio otra mujer y le dijo a los que estaban ahí: este también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, diciendo: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Levante su mano y diga conmigo: Señor, gracias por tu palabra. En esta noche yo quiero oírte, quiero escuchar tu voz. Sigan permaneciendo. ¿Está aquí o no está aquí? Conozco gente que ha perdido seres queridos, pero a pesar de que perdió seres queridos y personas que aman, todavía no perdieron su fe. Conozco gente que tiene problemas en su matrimonio y en su familia, y a pesar de que está a punto de perder la familia, todavía su fe no la ha perdido. Conozco gente que ha tenido problemas con su salud, que ha peleado con enfermedades y quizás todavía hasta el día de hoy está peleando con enfermedades, pero todavía no ha perdido la fe, porque uno sabe y entiende que seguir a Jesús es maravilloso. Por eso esto de seguir al Señor no es para cualquiera. Dile a tu vecino: seguir a Jesús no es para cualquiera. Esto de seguir al Señor es para valientes, es para gente que ama a Dios, es para gente que a pesar de que venga lo que venga, se presente lo que se presente, pase lo que pase, el nivel de fe que ha adquirido es mayor y no quiere separarse del Señor jamás. Seguir a Dios es maravilloso. Y sabe, aún a mucha gente los han obligado a seguir al Señor, y en el transcurso se enamoró del Señor por más que vino por obligación. Cuando eras niño, tu papá, tu mamá, quizás tu abuelo, tu abuela, te traía obligado
a la casa del Señor. Y a pesar de que estabas obligado, un día el Espíritu Santo te tocó y nunca más te fuiste de aquí. Nunca más te separaste de los caminos del Señor. ¿Me estás siguiendo o no? Esto me hace acordar a un hombre que habla la palabra del Señor, que lo nombra como Simón el agricultor, Simón de Cirene. Yo no sé si usted recuerda ese personaje. Simón de Cirene era un hombre robusto que trabajaba en el campo, era agricultor, y llega del campo un poco cansado de trabajar, y justo ve la procesión que hay rumbo al Gólgota, donde estaban los condenados acarreando esa madera en la cual iban a ser colgados en aquel lugar. Y de repente se acerca Simón de Cirene. ¿Me está siguiendo o no? Y cuando mira al Señor, Jesús iba caminando, ya lo habían golpeado, ya habían lacerado sus espaldas, ya lo habían escupido, lo habían maltratado. Él estaba débil, él estaba cansado y tropezaba y no podía llevar la cruz hasta el Gólgota. Así que los soldados romanos vieron a este hombre medio grande y le dijeron: tú. Y era Simón de Cirene: lleva la cruz del Señor. A Simón de Cirene lo obligaron a llevar la cruz de Cristo. A Simón de Cirene lo obligaron a caminar con el Señor. Pero mientras Simón iba obligado, caminando con el Señor, él se enamora de Cristo y nunca más se perdió. Él iba llevando la cruz del Señor, estaba obligado, pero de repente se encuentra con el Maestro. Mira las espaldas del Señor laceradas, ensangrentadas. Mira su rostro medio desfigurado por los golpes. Mira su mirada cargada de amor y de compasión. Y Simón de Cirene se enamora de Cristo. Y aunque lo obligaron, en el camino se enamoró del Señor. Por eso hay gente que quizás hoy está obligada. Yo te aseguro que te va a pasar lo de Simón de Cirene. En el transcurso, en algún momento, en algún día, te vas a encontrar con el Señor. Su mirada cargada de amor te va a traspasar y nunca más te vas a separar de Él. Aunque te obligaron, un día te enamoraste de Él y nunca más dejaste al Señor. Papá, mamá, nunca dejes de traer a tus niños. Por más que renieguen, por más que se enojen, porque en el camino se van a encontrar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay alguien que está entendiendo la palabra del Señor en esta noche. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Cada uno de los que estamos aquí tiene una experiencia. Tiene muchas experiencias con el Señor. Por eso usted está aquí. Por eso usted ha permanecido en los caminos del Señor, a pesar de las cosas que ha tenido que enfrentar. Porque tiene experiencia. Y lo que usted experimentó con Dios, no hay diablo que se lo pueda arrebatar. Los años de oración, los años de alabanza, los años de lectura de la palabra, los años de congregación, los años de alabar a Dios, los años de buscar al Señor, cueste lo que te cueste, no te lo puede robar nada ni nadie. Y a pesar de que a veces te sientes cansado, y a pesar de que a veces las fuerzas parecen agotarse, tú permaneces ahí fiel, porque yo vengo a decirte de parte de Dios lo que la palabra de Dios dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Ay, 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 ay. Yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga para. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. ¿Sabe? Escucha lo que le voy a decir. El diablo siempre quiere verte en el piso, porque él nunca se pudo levantar de su caída. Pero Dios siempre quiere verte de pie, porque él nunca estuvo en el piso. Decir a tu vecino: el diablo siempre quiere verte en el piso, porque él nunca se pudo levantar de su caída.
Pero el Padre quiere verte de pie, porque Él nunca estuvo en el suelo. Pero yendo al texto que compartí, quiero empezar a desarrollar esta enseñanza. Jesús sale del desierto después de ayunar 40 días, 40 noches, tiene una experiencia y Él comienza su ministerio. Dice la palabra de Dios que Él se acerca al mar de Galilea y ve dos muchachos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Y Él les dice: vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y dice la palabra que estos dos hombres dejaron todo y siguieron al Señor. ¿Qué hicieron? Dejaron todo y siguieron al Señor. Este pasaje que yo leí en San Mateo se encuentra en los otros evangelios también. Y los otros evangelios narran como un poco más detallada esta experiencia que tuvo Pedro la primera vez con Jesús. ¿Me está siguiendo hasta aquí o no? Dicen los evangelios que cuando estaba Pedro y Andrés en la barca y en el mar de Galilea, ellos estaban lavando las redes. ¿Qué estaban haciendo? Lavando las redes. Y llega el Señor y luego le hace ingresar a la barca. Es el pasaje tan conocido cuando el Señor le dice: boga mar adentro, echen la red a la mano derecha. Y Pedro le dice: mire, toda la noche hemos pescado, hemos fracasado, pero ahora en tu palabra echaré la red. Y entonces una pesca milagrosa ocurrió aquel día. Luego de que ocurre el milagro de la pesca milagrosa, el Señor le dice: vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Y ahí es donde estos dos personajes, Pedro y Andrés, dejaron sus redes, dejaron todo y siguieron al Señor. ¿Me sigue hasta aquí o no? Lo que yo me pregunto es lo siguiente. ¿Me está escuchando? Yo me pregunto por qué el Señor no los llamó de entrada, si el objetivo cuando el Señor primeramente los ve era pedirle que le siga. ¿Por qué el Señor espera que las redes de ellos se llenen y no le dijo antes de que se llenen: síganme? Porque quizás hubiese sido un poco más fácil o más práctico que el Señor de entrada le diga, cuando los ve con las redes vacías, con el fracaso, el Señor le hubiese podido decir: bueno, muchachos, ustedes no sirven para la pesca, han estado toda la noche, han fracasado, vengan, síganme, van a predicar la palabra conmigo. ¿Me está escuchando o no? ¿Es fácil o no? Sin embargo, no fue así. Ellos estaban con las redes vacías. El Señor hace un milagro. Y una vez que tenían las redes llenas, el Señor les dice: síganme, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos dejaron todo por seguir al Señor. ¿Por qué fue eso? Hola, ¿por qué el Señor hace eso? Sencillamente por lo siguiente: porque el Señor nunca te va a llamar sin que tú tengas algo que ofrecerle. El Señor nunca te va a llamar cuando tú no tengas algo a que renunciar. Cuando el Señor te llama, te va a poner como en una encrucijada, porque es una decisión que tú vas a tener que tomar. En otras palabras, lo que el Señor le dijo a Pedro aquel día es lo siguiente: sígueme. ¿Qué tú prefieres? La red llena y tu vida vacía, o si quieres tu vida llena pero la red vacía. Alguien tiene que entender, hay que a la hora de seguir al Señor va a haber cosas que va a tener que dejar, van a haber cosas en las que vas a tener que renunciar. Por eso ellos tuvieron que dejar las redes, pero las redes, cuando las dejaron, no estaban vacías, estaban llenas. Es que también creo que Pedro tuvo que cambiar el chip de su cabeza. Pedro tuvo que cambiar su mentalidad. Porque si al Señor lo hubiese llamado antes, con la red vacía, tal vez su primer prédica o tal vez su enseñanza sería: oiga, aunque su vida está vacía,
Busque a Dios porque Él estará con usted. Él no lo va a abandonar y Él lo va a ayudar. Pero como fue diferente, aleluya, yo creo que la palabra que muchas veces predicó Pedro es: aunque tu red esté vacía, aunque tu vida esté vacía, acércate al Señor, porque el Dios que yo te presento tiene el poder de hacer que tu red y tu vida cambie para siempre en un momento a otro. ¡Ay, ay, ay, ay! Nadie de los que está aquí puede decir que eligió a Dios. La verdad y la realidad para todos nosotros es que Él nos eligió a nosotros. Tú no lo elegiste, Él te eligió a ti primero. La Biblia dice que el Señor, cuando se acerca al mar de Galilea, Él miró, Él vio a Pedro y a Andrés y Él los eligió, Él los escogió. Por eso la Biblia dice que un día el Señor mismo declara: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Por eso qué privilegio seguir a Dios. Qué privilegio seguir al Señor. Tú no lo elegiste. Él, entre millones y millones y millones, te eligió a ti. Por eso el diablo te odia tanto. Cuando Él fue desechado, tú fuiste seleccionado. Cuando Él fue desechado, tú fuiste elegido. Tú fuiste marcado. Tú fuiste escogido. Siéntete un privilegiado, porque el Señor es el que te eligió a ti. ¡Oh, gloria! Mira el que está a tu lado. ¡Qué privilegio el tuyo, hermano! Fue Él el que nos eligió. Por más que te consideres un angelito aquí en la tierra y tengas el concepto de muchos que dicen: pero yo no le hago mal a nadie. Tú no lo elegiste. Él te eligió a ti. Desde ese momento, Pedro comienza a caminar con Jesús. Y yo me imagino los primeros días de Pedro con Jesús. Siempre medio arrebatado, nervioso. Y de repente van conociendo al Señor. Y Pedro le dice: pero mira que yo no sé hacer milagros. Mira que yo no entiendo nada de liberación del endemoniado, Jesús. Mira que yo no sé hablar, no sé predicar, Jesús. Yo solo sé pescar, Señor. El Señor dice: todavía no te voy a exigir nada. Solamente mírame y aprende. Mientras vas mirando, vas a ir aprendiendo. Llegará el momento donde vendrán exigencias. Pero mientras tanto, solamente mírame y aprende. Y Jesús, mirando al Señor y conociendo al Señor, aprendió a orar, aprendió a sanar enfermos en su nombre, aprendió a echar fuera los demonios, aprendió a caminar por las aguas, aprendió a ser guiado y direccionado por el Espíritu Santo. Porque no hay mejor maestro que el que enseña con su vida y no solo con sus palabras. Hola. Mientras él miraba, él aprendía. Mientras Pedro observaba al Señor, Pedro aprendía y aprendía. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Usted quiere seguir a Cristo? Mire y aprenda. Mire y aprenda. Amén. Mire y aprenda. Amén. Mire y aprenda. Mire, observe y aprenda. Pedro comienza a seguir a Jesús. Y él va obteniendo un lugar de privilegio. ¿Sabe por qué? Porque seguir a Cristo siempre te va a dar
un lugar de privilegio. Gracias por su entusiasmo. Seguir a Cristo siempre te va a dar un lugar de privilegio y de honra. Siempre. Pedro empezó a seguir a Jesús. Y a donde estaba Jesús estaba Pedro también. Y un día Jesús camina sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas también. Un día Jesús sube a un monte y es transfigurado. Pedro estaba observando toda esa excelente y extraordinaria experiencia sobrenatural. Un día la mamá de Pedro estaba enferma y estaban en la casa de Pedro y el Señor le sana, la suegra a Pedro. Un día había una casa llena, me imagino, y el Señor estaba predicando y Pedro se demoró y empezó: soy Pedro. Es Pedro, que pase. Y van y le dan los primeros lugares, porque Pedro tenía un lugar especial por seguir a Jesús. Cuando cenaban juntos con el Señor, Pedro tenía un lugar especial en la mesa del Señor. Un día llegan a Betania y hay un muerto de 4 días y el Señor resucita a ese muerto llamado Lázaro y Pedro estaba ahí cerca del Señor. Qué privilegio, qué honra seguir a Cristo. Un día va el Señor entrando en un burro ahí a Jerusalén. La gente se agolpaba con palmas, con panderos, con grito y regocijo, y empezaron a dar voces diciendo: Hosana en las alturas, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y Jesús iba entrando, tiraba los mantos, la gente ahí, y detrás del burro iba Pedro. Porque seguir a Jesús siempre te dará un lugar de privilegio. Seguir al Señor siempre te dará un lugar de alta estima. Seguir al Señor, ser hijo de Dios, siempre honrará tu vida. Siempre. Aleluya. Alguien que lo grite, alguien que lo celebre. Alguien que le diga: seguir a Cristo te conviene. Seguir al Señor te conviene. Es un honor. Es una honra. Pedro construyó una historia fantástica junto a Jesús. Cada momento era único e inolvidable para Pedro junto al Señor, junto a su Maestro. Hasta que el día comenzó a oscurecerse. Hasta que el día no fue tan agradable como todos los días, cuando Pedro presenciaba milagros, liberaciones, resurrecciones, multiplicación de panes, de peces, multitudes escuchando palabras de ciencia, profecía, sabiduría. Un día está el Señor cenando con ellos y le dice: uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar. El primero que salta fue Pedro y le dice: ¿quién? Todavía nosotros no hemos perdido la fe en ti. Y ahí el Señor le refuta y le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Pedro? Jamás, Señor. Si es necesario dar la vida por ti, lo haré. Y terminó la cena. Salen del aposento y se dirigen al Getsemaní. Ahí el Señor entra en una agonía intensa, en un dolor, y está tan triste, está tan afligido, que ese día el Señor les pide oración, ¿sabían? Fue la primera vez que el Señor Jesús, el Maestro de ellos, les pide oración y le dice: mi alma está triste, por favor oren.
Y él se fue a orar y todos conocen la historia. Estaba tan amargado que él decía al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y el Padre hizo silencio, tuvo que hacer la voluntad del Padre. Sale de la oración, sigue débil, sigue triste. Hay un bullicio, soldados se están acercando al Getsemaní, y de repente entre los soldados aparece uno de ellos, Judas, le da un beso y lo entrega. Ahí es cuando se acerca un soldado y sale Pedro y le corta la oreja a uno y le dice: no, para Pedro, así no es la cuestión, esto no es con odio, es necesario que entienda las cosas, Pedro. Atrapan, apresan a Jesús. Ya de entrada seguramente le dieron varios golpes. La noche se volvió tensa. A pesar de que era de noche y estaba oscuro, hubo una densa tiniebla y oscuridad que se percibía en todo el ambiente. Y llevan a Jesús. ¿Y sabe lo que hace Pedro? ¿Me está escuchando o no? Sigue al Señor esta vez, pero esta vez Pedro comienza a seguir al Señor de lejos. Hola. Porque cuando las papas queman, porque cuando la situación no nos gusta demasiado, a veces tomamos la decisión de seguir, pero de lejos. Aquel que caminó en las aguas, aquel que cenó con Jesús, aquel que experimentó tantas cosas maravillosas cerca del Señor, comenzó a seguirlo de lejos cuando Jesús lo necesitaba de cerca. Hola. Qué tremendo, ¿no? Es que cuando todo está bien, aleluya, estamos pum para arriba, no nos detiene nada, no nos disgusta nada. Cuando hay milagros, cuando hay bendición, cuando hay avivamiento, todo es lindo seguir y servir a Dios. Pero cuando hay situaciones que de repente opacan tu noche o tu día, tú decides seguir al Señor, pero de lejos. ¿Qué es seguir al Señor de lejos? Es seguirlo sin pasión, es seguirlo sin devoción, es seguirlo sin compromiso, es seguirlo sin dedicación. Si lo sigues, pero lo sigues de lejos. Y quizás es cuando el Señor te necesita de cerca. Hola. Hermano, seguir a Cristo es un privilegio. Por más que la noche se esté siendo oscura, densa, tensa, horrible, por más que no te gusta lo que esté pasando a tu alrededor, yo quiero decirte: no te alejes del Señor, no te apartes de Cristo, no te alejes. Sigue a Jesús. En Él hay vida, en Él hay esperanza, en Él tu vida cobra sentido. Es su privilegio seguir a Cristo. Aleluya. No dejes a Jesús, no te apartes de Él, no lo abandones, no lo sigas de lejos. Qué lindo cuando vemos a los que creyeron y se acercaron a Dios y siguieron a Dios, y vemos que en los momentos más oscuros de su vida no lo siguieron de lejos, sino que estuvieron más cerca de Él. Sé como un Job, que en el momento más oscuro de su vida, que en el momento más triste de su vida, cuando no entendía todo lo que estaba pasando, en vez de renunciar, en vez de alejarse, él declaró: yo sé que mi Redentor vive, y al final Él triunfará sobre la muerte. Alguien que esté pasando por un momento de oscuridad en su vida tendrá que declarar en estos días: yo sé que mi Redentor vive, y al final Él triunfará sobre la muerte.
más que lo intentes, nunca podrás escapar de Él. Una vez que te encontraste con Él, ya no tienes escapatoria. Por más que lo entiendas, por más que lo intentes, perdón. Pedro va siguiendo de lejos a Jesús. Seguramente va perturbado por la situación. Y dice la palabra que mientras se queda sentado en el patio, se acerca una mujer y le dice: ¿tú estabas con Jesús el Galileo? Y Pedro dice: no, yo ni lo conozco. Sigue perturbado Pedro, tratando de huir, y sale del patio y se acerca a la puerta, y viene una segunda mujer y le dice: hey, ¿tú estabas con el Señor? No lo conozco. Lo nega por segunda vez. Sale de ahí más perturbado y dice: ay, Dios mío. Y un grupo de gente ahí dice: sí, pues estuviste con el Señor. Tú eres uno de esos, aleluya, que haces acá. Ni lo conozco. Y dice que él empezó a maldecir y se quebrantó, lloró amargamente. Es que cuando vos te encontrás con el Señor, por más que quieras huir o quieras negarlo, la gente se da cuenta. Hola, la gente se da cuenta. Y de repente te ven infragante y dicen: pero vos no sos evangélico, pero vos no sos cristiano. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo en el boliche? ¿Qué estás haciendo en los cursos? ¿Qué estás haciendo en el bar? ¿Qué estás haciendo ahí haciendo aquello que otro? No, pero yo no soy. No. Tu lugar no es ese, tu lugar es cerca de Cristo. Porque cuando tú tienes un encuentro con el Señor, delante de los ojos de aquellos que nunca han encontrado al Señor, tú eres visible. Y por más que lo llegue 1, 2, 3, 4 las veces que tú quieras, la gente se da cuenta de que tú ya nunca más serás el mismo. Nunca más. Hermano, cuando yo me quería alejar de los caminos del Señor, me acuerdo allá en el pueblo, era difícil. La iglesia era tan pequeña, éramos 4 y había un montón de situaciones, pero yo buscaba al Señor y de repente me juntaba con mis amigotes y me iba y quería salir. La gente: pero vos qué haces acá, vos no estás con los creyentes. Porque cuando vos te encontrás con el Señor, hay cosas en tu vida que por más que vos no te das cuenta, empiezan a cambiar. De repente tu vocabulario empieza a cambiar, de repente tu rostro empieza a cambiar, de repente tu forma de pensar y de actuar empieza a transformarse. Y vos capaz que no te das cuenta, pero hay algo que está manifestándose y está obrando en tu vida. Es que un día te encontraste con Él y Él te marcó para siempre. Hay el que diga: aunque lo niegues, nunca podrás escapar. Y conocemos la historia. Una vez que Pedro niega a Jesús por tercera vez, la Biblia dice que se escuchó ¿qué? Que se escuchó el gallo cantar. Muchos tienen la teoría de que fue el canto del animal que se escuchó. Pero la segunda teoría yo creo que es la más acertada, que en realidad no era el animal, sino que el canto del gallo se le llamaba a la trompeta que un soldado romano ejecutaba cuando había cambios de turnos de guardias en el templo. Entonces cada vez que los guardias tenían que cambiar el turno, un soldado de ellos, el canto del gallo cambia la guardia. Unos se iban a descansar y otros entraban a vigilar y a cuidar el templo. ¿Está siguiendo o no? Así que
Antes del cambio de guardia, Pedro niega 3 veces al Señor. Y dice que él maldice. ¿Sabe? Porque cuando uno se está apartando al Señor, la forma más rápida de darte cuenta es escucharle hablar. Antes hablaba bendición y ahora empezó a hablar maldición. Se expresa mal. Está marcado por Dios, pero ya es como que maldice. Y dice que él lloró amargamente. Hola. Porque en ese momento, cuando él niega por tercera vez al Señor y él escucha la trompeta del cambio de guardia de los romanos, en ese momento su relación con Jesús se hizo pedazos. Y él lo sintió en su corazón. Él lo sintió en su propia vida. Porque separado de Jesús solo hay dolor. Porque separado y lejos del Señor solo hay tristeza. Solo hay llanto, hay aflicción y hay amargura. Pedro, cuando se sintió separado, lloró amargamente. Amigos, separado de Jesús solo vas a encontrar dolor. Lejos del Señor solo vas a encontrar amargura, llanto, angustia, tristeza. Pero cerca del Señor usted va a encontrar paz. Cerca del Señor usted va a encontrar fortaleza. Cerca del Señor usted va a encontrar vida. Cerca del Señor usted va a encontrar esperanza. Cerca de Jesús usted va a encontrar milagro. Cerca del Señor usted va a obtener una vida en abundancia. ¡Ay! Y es tremendo. Pedro sale corriendo y llorando amargamente. Según dicen, Pedro regresó a la vieja vida, se fue a pescar. Así que siguen golpeando al Señor. Al otro día laceran sus espaldas, lo golpean una y otra vez, le desfiguran el rostro, le pegan tan fuerte que le lastiman sus órganos internos. El sufrimiento y el padecimiento del Señor por cada uno de nosotros fue terrible. Lo matan crucificado, lo traspasan con una lanza en el costado, luego lo sacan de la cruz y lo llevan a un sepulcro. Y al día siguiente algo sucedió. Marcos 16, mire lo que dice la palabra. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Capítulo 16, versículo 5. Vamos a cortar un poco la lectura. El verso 5 dice: al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero ahora vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán tal como les dijo. Qué impactante experiencia la de estas mujeres. Ya había pasado todo lo que le acabo de decir anteriormente. Ya Jesús lo habían sepultado, pero el día domingo estas mujeres compran especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Y cuando llega dice que van hablando: ¿y quién va a correr la roca de la puerta?
Esa es la lectura que evadí leer para hacerla más corta. Y llegan y se encuentran de que la roca estaba removida. Y dice, ay, la roca está removida, la tumba está abierta. Y cuando llega, ahí en la tumba adentro encuentran a un personaje vestido de blanco. Era un ángel. Ella se asusta, ¿me va siguiendo o no? Amén. ¿Qué pasó con ellas? Se asustaron. Y él les dice, ¿de qué se asustan? No tengan temor, no tengan miedo. Ustedes buscan al que fue crucificado, ¿me está escuchando o no? Ustedes buscan al que maltrataron, al que entregaron, a ese Jesús, el Nazareno. Él no está aquí. El que estuvo muerto está vivo. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Él ha resucitado. ¡Ay! Ahora, el ángel le dice, pero vayan, en el verso 7, vayan y díganle a los discípulos. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Pero quiénes eran los discípulos? Sí, vamos, no tenga miedo. Pedro, Juan, Marcos, Jacobo. A veces estudia un poco la Biblia, hermano. Felipe, Judas. ¿Sí o no? ¿Quiénes eran los discípulos? Los 12. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Mateo, Judas. Y a los 12, ¿no? ¿Sí o no? Y dice, díganle a los discípulos ya. Pedro. ¿Qué Pedro? ¿Acaso Pedro no era uno de los discípulos? ¿Y por qué el ángel le dice, díganle a los discípulos y a Pedro? Importante detalle. Pedro era uno de los discípulos. El tema es que Pedro, por haber negado a Cristo, ya no se sentía uno más de ellos. Así que el Señor le manda decirle a Pedro y a los discípulos, decirle a aquel que me negó, decirle a aquel que piensa que ya no es digno de mí, decirle a aquel que piensa que nuestra relación se destruyó, que yo estoy pensando en él, que yo lo estoy esperando también, que yo sigo teniendo planes con su vida. Vayan y díganle a aquel que me negó, aquel que caminó, aquel que estuvo cerca, díganle que por más que él piensa que yo ya no pienso en él, por más que él se siente indigno, yo lo sigo esperando, yo lo sigo esperando.